Era una tarde cualquiera en el diner de la ciudad. Las luces parpadeaban levemente, creando un ambiente acogedor. Ana, la camarera, servía a los clientes con una sonrisa, pero había algo en su expresión que no encajaba. Marco, el líder de una pandilla de motociclistas, entró en el lugar como lo hacía casi todos los días. Era un hombre imponente, con tatuajes que contaban historias de su vida, pero su mirada era más profunda de lo que podía parecer. Al acercarse a la barra, Marco notó las marcas moradas en el brazo de Ana. Su instinto protector se activó de inmediato. No era la primera vez que veía signos de violencia en alguien, pero había algo en Ana que lo inquietaba. ¿Todo bien, chica?, preguntó Marco con voz grave, mientras sus ojos no se apartaban de los moretones. Ana forzó una sonrisa, intentando ocultar su dolor. «Sí, todo bien. Solo un pequeño accidente en casa», respondió, pero su voz temblaba. Marco no estaba convencido. Había algo en su tono que delataba una historia más oscura. Decidió no presionar, pero su mente empezaba a llenar los huecos que las palabras de Ana dejaban. Los días pasaron y Marco continuó visitando el diner. Cada vez que entraba, sus ojos buscaban los de Ana, y cada vez que la veía, era más evidente que sus sonrisas eran solo una máscara. Una tarde, mientras el diner estaba relativamente vacío, Marco se acercó a ella de nuevo. «Ana, si hay algo que necesites, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte», dijo, esta vez con un tono más suave. Ana lo miró y por un instante la barrera que había construido comenzó a desmoronarse. «No es tan sencillo», murmuró mirando hacia el suelo. «Mi pareja, él no es quien crees. A veces las cosas se ponen feas en casa». Marco sintió una punzada en el pecho. Había escuchado historias similares, pero cada una era única y desgarradora. «¿Te gustaría hablar de ello?», preguntó Marco. Su voz era casi un susurro. Ana dudó, pero la calidez en sus ojos la alentó. «No sé si debería», respondió, pero Marco le hizo un gesto de comprensión. «A veces, compartir el peso ayuda a llevarlo», insistió. Finalmente, Ana tomó una respiración profunda. «Su nombre es Luis. Al principio era encantador, pero después de un tiempo, la violencia se volvió parte de nuestra vida. No sé cómo salir de esto», confesó, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Marco se sintió conmovido. «No estás sola, Ana. Hay maneras de salir de esto», dijo, decidido a ayudarla. Ana levantó la mirada buscando esperanza en la voz de Marco. «Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo a nadie más en quien confiar», dijo con un hilo de voz. Marco sintió la urgencia de protegerla. «Puedes contar conmigo. Tienes a tu disposición un grupo de amigos en la pandilla que no dudarán en apoyarte». El ambiente en el diner cambió. La luz parecía más suave y el sonido de los platos se volvió un eco distante. En ese momento, Ana comprendió que había alguien dispuesto a ayudarla, alguien que no la juzgaría. Marco le habló sobre su vida, sobre los lazos que se formaban en su grupo. Se sintió como si, por primera vez, tuviera una salida. Pero la decisión de dejar a Luis era un paso aterrador. Mientras se despedía, Marco le entregó una pequeña carta, un objeto simbólico que representaba su apoyo. «Guárdala. Cuando estés lista para dar el siguiente paso, llámame», dijo, y Ana sintió que, aunque la tormenta aún no había pasado, había una luz al final del túnel. El compromiso que sentía hacia su propia vida comenzaba a renacer. Marco observaba a Ana desde su mesa en el bar. La camarera estaba visiblemente asustada. Sus manos temblaban al servir las bebidas. Durante las semanas anteriores, él había notado los moretones en su brazo y la manera en que sus ojos evitaban el contacto. Decidió que era momento de hablar con ella de nuevo. «Ana, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Marco con voz suave, intentando disimular la preocupación que lo consumía. Ana lo miró, sorprendida, pero asintió, dejando de lado la bandeja que llevaba. «Claro, Marco. ¿Qué necesitas?», respondió con un ligero temblor en su voz. Marco se inclinó hacia ella bajando la voz. «He notado que pareces diferente. ¿Estás bien?». Ana tragó saliva, el miedo reflejado en su mirada. Por un momento pensó en mentir, en hacer como si todo estuviera bien, pero algo en la voz de Marco
la hizo dudar. «No quiero hablar de eso», murmuró, pero la mirada de Marco la invitaba a abrirse. «Lo entiendo, pero estoy aquí si necesitas ayuda», insistió él tratando de sonreír. Ana sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Era la primera vez que alguien le ofrecía apoyo sin juzgarla. Con una profunda respiración, Ana se decidió a hablar. «Mi pareja, él no es como parece. A veces se pone violento. No sé qué hacer», confesó, sintiendo un alivio inmediato al compartir su secreto. Marco la escuchó. Su corazón se encogió al imaginar lo que ella había soportado. «No estás sola, Ana. Hay formas de salir de esto», le dijo Marco, convencido de que tenía que ayudarla. El dolor en la voz de Ana resonaba en su propia historia. Había sido testigo del sufrimiento en su comunidad, pero nunca había estado tan cerca de alguien que necesitaba su apoyo de esta manera. Con el tiempo, la relación entre Marco y Ana se fortaleció. Se encontraban a menudo, y cada conversación dejaba a Marco más decidido a ayudarla. Una tarde, mientras compartían un café en un rincón del bar, Ana miró a Marco y le dijo: «No sé cómo agradecerte por escucharme. Nunca pensé que alguien podría entenderme. Solo quiero que estés a salvo». «Tu vida importa, Ana», contestó Marco, sintiendo una conexión más profunda entre ellos. Esa conexión despertó algo en él que había estado adormecido por años. La idea de actuar se hacía más fuerte. Una noche, mientras Ana lloraba por las heridas emocionales, Marco decidió que era momento de tomar acción. «Voy a ayudar a que esto termine», dijo con determinación. Ana lo miró, asustada pero esperanzada. «¿Qué piensas hacer?», preguntó, temiendo la respuesta. «Voy a confrontar a tu pareja. Necesitamos que sepa que su comportamiento es inaceptable», respondió Marco, su voz firme. Ana sintió un nudo en el estómago. «No, Marco, es peligroso. Él no se detendrá», advirtió, pero Marco ya había tomado su decisión. «Soy el líder de una pandilla. No tengo miedo. Haremos esto juntos», aseguró Marco, sintiendo que había un propósito renovado en su vida. La idea de reunir a su grupo para ayudar a Ana se convirtió en un plan claro. Las semanas siguientes fueron una mezcla de preparación y tensión. Marco se reunió con los miembros de su pandilla, explicando la situación de Ana. «No podemos permitir que nadie abuse de ella. Necesitamos actuar», dijo, su voz resonando con autoridad. Algunos miembros se mostraron escépticos, pero la mayoría se unió a su causa, sintiendo la necesidad de proteger a alguien vulnerable. El día de la confrontación llegó. Marco y sus compañeros se prepararon. La atmósfera se llenó de una mezcla de nerviosismo y determinación. Ana observaba desde una distancia segura, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás lista?», le preguntó Marco, mirándola a los ojos. «Solo quiero que esto termine», respondió Ana, su voz apenas un susurro. Marco asintió, comprendiendo que la valentía de ella no era menos importante que la suya. «Lo haremos por ti, Ana», prometió, mientras se preparaban para enfrentar la oscuridad que había estado acechando a su lado. La tensión era palpable, pero la esperanza brillaba en sus corazones. La ciudad iba a cambiar esa noche. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. La noche se cernía oscura sobre la ciudad y la atmósfera en el taller de motocicletas de Marco estaba cargada de una tensión palpable. La luz tenue iluminaba las caras de los miembros de la pandilla, quienes se reunían en un círculo. Marco, el líder, se había propuesto ayudar a Ana, la camarera maltratada, y sabía que debía actuar con determinación. La imagen de los moretones en el brazo de Ana no se borraba de su mente. «Escuchen, chicos», comenzó Marco, su voz grave resonando en el metal del taller. «Ana necesita nuestra ayuda. Su abusador Javier no solo la lastima físicamente, sino que también la ha sometido emocionalmente. Es hora de que pongamos fin a esto». Los hombres intercambiaron miradas, algunos llenos de duda, otros con una chispa de furia. «¿Qué piensas hacer, Marco?», preguntó Rocco, un miembro de la pandilla conocido por su impulsividad. «No podemos simplemente ir y confrontarlo. Eso puede empeorar las cosas». Marco suspiró. «Entiendo tus preocupaciones, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ana no está sola. Vamos a hacer esto de la manera correcta».
No buscaremos violencia innecesaria, pero tampoco permitiremos que siga sufriendo. Mientras hablaba, recordaba la primera vez que conoció a Ana. Era solo una camarera en un pequeño bar, siempre con una sonrisa, a pesar de las circunstancias. La vida le había sido dura, pero había algo especial en ella que había atraído a Marco. Él no podía permitir que la sombra de Javier la consumiera. La pandilla comenzó a murmurar, algunos compartiendo historias sobre sus propias luchas. Marco sabía que cada uno de ellos llevaba un peso en su corazón. Hoy no solo luchamos por Ana, sino también por todos los que han sufrido en silencio, dijo Marco, buscando unir a su grupo en una causa mayor. Finalmente, la decisión fue unánime. Se prepararían para confrontar a Javier. La estrategia era sencilla. Se reunirían en la esquina del bar de Ana, donde Javier solía aparecer después de sus turnos. Marco pensaba que al tenerlo rodeado, podrían intimidarlo sin recurrir a la violencia. La primera sección de la preparación comenzó con la recopilación de información. Rocco y otros 2 miembros se encargaron de vigilar los movimientos de Javier. «Debemos saber cuándo y dónde lo encontraremos», insistió Rocco, con un brillo decidido en los ojos. Marco asintió, agradecido por la iniciativa de su amigo. La vigilancia se convirtió en un juego de estrategia, donde cada pequeño detalle contaba. El día siguiente llegó, y la tensión era palpable. Marco y su pandilla se posicionaron en el lugar acordado. El cielo estaba nublado, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Ana, ajena a lo que se estaba preparando, trabajaba en el bar, sirviendo copas y sonriendo a los clientes. Marco la observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza por ella. «¿Estás seguro de esto, Marco?», preguntó uno de sus hombres sentado en su motocicleta. «Esto podría salir mal». «Lo sé», respondió Marco con firmeza, «pero no puedo permitir que siga sufriendo. Ana merece vivir sin miedo». Finalmente, Javier apareció, con su andar arrogante. Marco sintió que la rabia burbujeaba en su interior. Sin embargo, mantuvo la calma. «Recuerden, nada de violencia a menos que sea necesario», les advirtió. El grupo se acercó lentamente, rodeando a Javier. «Mira quiénes son los que vienen a hablar contigo», dijo Marco, su voz grave y controlada. Javier lo miró con desdén. «¿Qué quieren, perdedores? No tengo tiempo para sus tonterías». «Estamos aquí por Ana», declaró Marco, dando un paso adelante. «Tu tiempo de asustarla se ha acabado, no la tocarás más». Javier soltó una risa burlona. «¿Y qué piensas hacer al respecto?». En ese momento, Marco sintió que la tensión alcanzaba su punto máximo. Cada miembro de la pandilla se preparó, y el aire estaba cargado de electricidad. Marco sabía que este era el momento decisivo. La vida de Ana dependía de su valentía. La confrontación estaba a punto de desatarse, y Marco se preparó para lo que vendría. No solo luchaban contra Javier, sino contra un sistema que había fallado a tantas personas. La comunidad estaba a punto de cambiar para siempre, y Marco no retrocedería. Si esta historia te está impactando, no dudes en dejar tu like. Tu apoyo es fundamental para continuar. La noche había caído sobre la ciudad, y el aire estaba impregnado de una tensión palpable. Marco, líder de la pandilla de motociclistas, sabía que el momento del enfrentamiento había llegado. Había convocado a todos en el garaje, un lugar que siempre había sido un refugio para ellos, pero que ahora se sentía como un campo de batalla. Ana, la camarera, era el centro de todo. Sus moretones eran un recordatorio constante del abuso que había sufrido a manos de Javier, un hombre que había aterrorizado a muchos en la comunidad. «Escuchen», comenzó Marco, su voz resonando en el silencio. «No solo estamos aquí por Ana, estamos aquí por todos los que se han sentido impotentes. Esta vez no nos quedaremos de brazos cruzados». Los rostros de sus amigos mostraban determinación, pero también miedo. Sabían que enfrentarse a Javier no sería fácil. Era un hombre temido, y su influencia se extendía más allá de lo que la pandilla podía imaginar. Mientras tanto, Ana, aunque nerviosa, sentía una chispa de esperanza. Había sufrido tanto en silencio, pero la decisión de Marco la había inspirado. «¿Estás seguro de que esto es lo correcto?», le preguntó. Su voz temblaba,
pero había una firmeza en su mirada. «No quiero que se expongan por mí». Marco se acercó a ella y tomó su mano. «No solo lo hacemos por ti, lo hacemos por todos los que han sufrido. Es hora de que este ciclo se rompa». La pandilla se preparó. Las motocicletas rugían como leones hambrientos, listas para la acción. Marco lideró el camino, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Cada miembro de la pandilla sabía que este era un punto de inflexión, no solo para Ana, sino para la comunidad entera. Al llegar al barrio donde vivía Javier, la adrenalina corría por sus venas. Había un grupo de hombres en la esquina, riendo y bebiendo, ajenos a lo que se avecinaba. «Ahora», dijo Marco, su voz firme. La pandilla se acercó, rodeando a Javier. Este, al notar la presencia de Marco, se levantó con una sonrisa sarcástica. «Mira quiénes son los valientes. ¿Vienen a jugar?». La burla en su tono era evidente, pero Marco no se dejó intimidar. «Estamos aquí para hablar de Ana», respondió Marco, su voz llena de autoridad. La risa de Javier se desvaneció y un aire de seriedad llenó el espacio. «¿Qué hay de ella? No es asunto tuyo». La tensión creció y los demás hombres comenzaron a acercarse, listos para defender a su líder. Fue entonces cuando Marco reveló el secreto que había mantenido en la sombra. «Sé sobre tus abusos, Javier. Todos lo saben. Tu tiempo se ha acabado». La revelación dejó a todos en silencio. Javier por un momento perdió su arrogancia. «No sabes de lo que hablas», respondió con voz temblorosa, pero había un destello de miedo en sus ojos. Ana, que había estado observando desde un costado, dio un paso adelante. «No tengo miedo de ti, Javier. He vivido en tus sombras demasiado tiempo. Hoy enfrento la verdad». Su valentía sorprendió a todos, incluso a Marco. Era como si la fuerza de Ana iluminara el lugar, desafiando la oscuridad que había reinado durante tanto tiempo. El enfrentamiento se intensificó. La pandilla, unida, comenzó a gritarle a Javier, exigiendo que se hiciera justicia. Marco se acercó más, su mirada fija en el abusador. «No más. Tu poder sobre nosotros se ha terminado». En ese instante, la comunidad que había permanecido en silencio comenzó a alzar la voz. Los vecinos asomaron las cabezas de sus ventanas y el poder de la verdad resonó en las calles. Javier, sintiéndose acorralado, comenzó a retroceder. «No pueden hacerme nada», gritó, pero su voz ya no tenía el mismo peso. La multitud creció y finalmente las autoridades llegaron. La intervención fue rápida. Javier fue arrestado y la comunidad respiró aliviada. Sin embargo, mientras lo llevaban, algunos de los hombres que habían estado con él comenzaron a murmurar entre ellos, revelando que no era la primera vez que habían visto a Javier actuar de esa manera. Marco miró a Ana y vio una nueva luz en sus ojos. Había comenzado un nuevo capítulo, uno donde el miedo ya no dictaría sus vidas. La noche culminó con un sentido de triunfo, pero también de reflexión. Marco sabía que este era solo el principio. La lucha contra el abuso y la injusticia nunca termina, y cada uno de ellos debía seguir luchando por lo que era correcto. En medio de la celebración, Ana se acercó a Marco y le agradeció. «Sin ti no habría podido hacerlo». Marco sonrió, pero sabía que la verdadera fortaleza provenía de ella. Mientras la ciudad comenzaba a cambiar, un nuevo secreto comenzaba a gestarse, uno que podría poner a prueba la unión que habían logrado. Pero esa historia, por ahora, quedaría para otro día. La valentía de Marco y Ana había hecho historia, y la comunidad estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad, pero la atmósfera era diferente. Después de los recientes acontecimientos, el aire estaba cargado de esperanza y cambios. Ana, la camarera que había soportado tanto, ahora caminaba con la cabeza en alto. Había dejado atrás a Javier, su abusador, y la comunidad estaba unida en torno a ella. Marco, el líder de la pandilla de motociclistas, observaba desde su lugar habitual en la barra del bar. La valentía de Ana había sido un faro de luz en la oscuridad. Él nunca había imaginado que un acto de bondad pudiera tener tanto poder. Recordaba la noche en que decidió intervenir, el momento en que decidió que ya era suficiente.
Nunca más, se repetía a sí mismo. Pero ahora, con la comunidad cambiando, Marco se preguntaba si realmente había hecho lo correcto. ¿Había salvado a Ana o había encendido una llama que podría consumirlos a todos? Mientras tanto, Ana empezó a recibir mensajes de apoyo de personas que nunca antes había conocido. La ciudad se unió para erradicar el abuso y la violencia. Las historias de otras mujeres empezaron a salir a la luz y la red de complicidad que había mantenido a Javier en el poder comenzó a desmoronarse. En cada esquina se hablaba de justicia y cambio. La gente se reunía en asambleas para hablar sobre lo que habían vivido, y Ana se convirtió en símbolo de ese nuevo despertar. Un día, mientras Ana estaba en la cafetería, se encontró con un viejo amigo de la infancia, Luis. «Nunca imaginé que tendrías el coraje de dejar todo atrás», le dijo él con sinceridad. Ana sonrió, pero en su interior aún luchaba con las cicatrices que llevaba. «No es fácil, pero estoy lista para empezar de nuevo», respondió. Su voz mostraba determinación, aunque sus ojos revelaban el dolor de un pasado que no se olvidaría tan pronto. Marco, al enterarse de la interacción entre Ana y Luis, sintió una punzada de celos. Aunque sabía que su conexión con Ana era especial, no podía evitar sentirse inseguro. Siempre había sido el tipo duro, el que no mostraba debilidad. Sin embargo, el cambio en su corazón era palpable. Marco se dio cuenta de que, a pesar de su imagen de gángster, había algo más profundo que lo impulsaba. Quería proteger a Ana, pero esa necesidad también lo hacía vulnerable. El tiempo pasaba y la ciudad continuaba su transformación. Nuevas leyes se estaban forjando, impulsadas por la valentía de aquellas que se atrevieron a hablar. Marco se convirtió en un defensor activo de la causa, utilizando su influencia para apoyar a las víctimas. Sin embargo, en su interior, un nuevo secreto comenzaba a gestarse. Un antiguo compañero de la pandilla que había estado involucrado en actividades ilegales lo contactó. «Marco, tengo algo que necesitas saber. Es sobre Javier», dijo con voz grave. Marco sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué más podía salir a la luz? La posibilidad de que Javier tuviera aliados en la sombra era aterradora. Sin embargo, sabía que no podía dejar que el miedo lo controlara. Había prometido proteger a Ana y a la comunidad. «Déjame saber lo que sabes», respondió Marco, su voz firme. Mientras tanto, Ana comenzó a construir una nueva vida. Se inscribió en un curso de diseño gráfico, una pasión que había dejado de lado por miedo. Cada día se sentía más fuerte al enfrentarse a sus miedos y a su dolor. En ese proceso, descubrió que el apoyo de sus nuevos amigos era invaluable. Había encontrado una familia en aquellos que también habían sufrido, pero que ahora luchaban por un futuro mejor. Sin embargo, el secreto que Marco había descubierto no solo amenazaba su relación con Ana, sino que también podría desestabilizar la nueva comunidad que estaban construyendo. La sombra de Javier se cernía sobre ellos, y Marco sabía que debía actuar con rapidez. La incertidumbre continuaba, pero en medio de todo, tanto Ana como Marco sabían que su lucha apenas comenzaba. Con determinación, ambos se prepararon para enfrentar lo que viniera, sabiendo que juntos podían desmantelar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. La ciudad había cambiado, pero la lucha por la justicia y la verdad nunca terminaría. La valentía de Ana había encendido una chispa y Marco estaba decidido a proteger esa luz a toda costa. Juntos enfrentarían el desafío que se avecinaba, conscientes de que el verdadero cambio requería no solo valentía, sino también la voluntad de confrontar los secretos que amenazaban con resurgir.